Continuamos en esta edición de Noticiero 9 al mediodía y es el momento de hablar de una noticia en el plano internacional que por estas horas realmente está conmoviendo no solo al Reino Unido, sino también a toda Europa y al mundo en su contexto, porque finalmente el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha dimitido, ha presentado su renuncia. Es por eso que estamos en este momento en contacto con Claudio Fantini a través de videollamada. Él es periodista y politólogo. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludar. El gusto es nuestro. Claudio, ¿qué representa a nivel internacional esta renuncia de Boris Johnson? Bueno, sobre todo representa un daño en la imagen de la política del Reino Unido, ¿no? Y del Partido Conservador en particular. Lo que hemos visto por estas horas es que el Partido Conservador está tratando de reparar el daño en su imagen y en su tradición que le causó Boris Johnson, este personaje tan particular, ¿no? Con una historia tan particular. Y vemos digo que es el Partido Conservador, porque la caída de Boris Johnson la motiva el Partido Conservador. La elección del 2019, donde se logró un resultado histórico, no es un triunfo de la persona, no es, los británicos no votan el nombre de una persona, sino que votan el partido. Por cierto, se supone que quien lo está liderando va a ser el primer ministro. Luego, el partido, como dueño del cargo, es quien hace un par de semanas generaron un voto de confianza. Fue dentro del Partido Conservador. Si Claro. a él se lo obligaba a renunciar como presidente del Partido Conservador, o sea, como líder de los Tories, tenía automáticamente que anunciar a la reina que deja también el cargo del primer ministro, porque el cargo le tiene que pertenecer al partido. Sobrevivió a esa votación por muy pocos votos, pero la tradición en el Partido Conservador indica que si se sobrevive a un voto de censura por una diferencia muy escasa, en lugar de ser abrumadora, entonces queda herida de muerte la gestión de ese líder y poco después va a renunciar. Ocurrió en su momento con Margaret Thatcher, ocurrió más recientemente con Theresa May, la antecesora de Boris Johnson, la primer ministra de la cual Boris Johnson fue su Foreign Home Secretary, ¿no? O sea, el secretario de Relaciones Exteriores, Foreign Office, perdón. Sí. Y ahora le toca renunciar a él. Se va siguiendo una tradición. Lo notable es que, a pesar de que el resultado en la votación había sido el que fue, Boris Johnson intentó continuar en el cargo. Y el modo que tuvo el Partido Conservador de obligarlo a renunciar fue esa ola de renuncia. Más de medio centenar de funcionarios de su gabinete le presentaron su renuncia y eso fue lo que finalmente hizo entrar en razones a este líder conservador. Ahora habrá que ver si su salida del cargo se concreta en las próximas horas, días, semanas o meses, porque incluso puede llevar meses el mecanismo de reemplazo. Claro, este proceso de erosión interna prácticamente lo acorraló, lo ubicó en un callejón sin salida donde la única decisión posible era presentar la renuncia. Así es, porque venía acumulando escándalos agravados por sus mentiras. Curiosamente, en toda la historia personal, profesional y política de Boris Johnson, la mentira había tenido un lugar importante. Él fue periodista y fue echado de un diario, nada menos que The Times, y porque inventaba citas. En sus artículos citaba a tal o cual funcionario o a tal o cual personalidad, pero la cita era inventada, eran de mentiras. Era una mentira periodística y por mentir en sus artículos fue que The Times lo expulsó de sus filas. Había tenido ya problemas similares cuando fue corresponsal del Daily Telegraph, ¿no? Que fue corresponsal en Bruselas. La mentira también estuvo presente en su escalada hacia el liderazgo del Partido Conservador,
porque había sabido mantener cierta ambigüedad, ¿no? Apoyar en determinado momento a David Cameron y después pasar absolutamente a la vereda de enfrente, que embistió contra él cuando David Cameron intentó en un referéndum que se dejara de lado el proyecto del Brexit. Bueno, fue la caída de David Cameron, Theresa May mediante, lo que le permitió finalmente llegar al poder, pero hubo una mentira política muy grande, que fue la de haber prometido consecuencias inmediatas, beneficios económicos inmediatos que traería el Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y no se cumplieron. Los que había anunciado no se cumplió. A eso se sumaron los escándalos en los cuales volvieron a aparecer las mentiras. El caso de John Pincher, allegado suyo, un alto miembro del Partido Conservador, que tenía el cargo o la responsabilidad de cuidar la disciplina partidaria, y bueno, fue acusado de acoso sexual por otros hombres, y se descubrió que a las primeras denuncias las había recibido el propio Boris Johnson y las había cajoneado, había ocultado la situación de ese acosador sexual, que terminó renunciando a su cargo en el gobierno. Y después vino el llamado Partygate, un caso similar al que se vivió en la Quinta de Olivos, cuando el cumpleaños de la primera dama argentina, pero con el agravante en Gran Bretaña que no solo ocurrió una vez, ocurrió muchas veces. Claro. Y hubo un agravante más. El primer ministro mintió por lo menos en 3 oportunidades cuando, interrogado al respecto en las sesiones parlamentarias, decía que esas fiestas en el 10 de Downing Street no habían ocurrido. Cuando finalmente la investigación corroboró que sí, que habían ocurrido, bueno, la mentira terminó de sepultar al primer ministro Boris Johnson, y ahí empezó el proceso por parte del Partido Conservador para sacarlo de ese cargo. Claro, Claudio, ahora estamos hablando de esta realidad que vive el Reino Unido. Tenemos también la invasión o la guerra, según como cada uno lo pueda llegar a ver, entre Rusia y Ucrania, que continúa, la situación en Latinoamérica, en Ecuador, los movimientos políticos este fin de semana en la Argentina. ¿Podemos decir que el mundo está convulsionado por estas horas? Sí, y lleva varios años convulsionado, Este es un año particularmente trágico por la guerra en Ucrania, ¿no? Que todavía no habiendo superado el mundo la primer pandemia global, y habiendo quedado demostrado en el marco de la primer pandemia global, igual que lo demuestra el calentamiento global, que el orden mundial vigente ya no sirve, por lo menos no sirve para lidiar con los grandes desafíos, que son desafíos existenciales de la humanidad, como el calentamiento global o como la pandemia, que todavía no habiendo superado la pandemia, Rusia haya invadido a Ucrania, desatando una guerra catastrófica y con consecuencias económicas terribles para el mundo entero, incluidas hambrunas. Bueno, realmente muestra que estamos atravesando una instancia decepcionante, una etapa decepcionante de la condición humana, ¿no? Claudio, por último, ¿qué podemos esperar en el marco en el Reino Unido en las próximas horas que se desarrolle? ¿Qué novedades se pueden llegar a realizar? Y si esto puede llegar a tener alguna consecuencia en la realidad de la República Argentina. Consecuencias directas en la realidad de la República Argentina no veo. Está claro que los acontecimientos en Gran Bretaña se precipitaron en las últimas horas, después del voto de los conservadores, a los que había sobrevivido, pero por muy breve margen. Boris Johnson intentaba llegar, ya acosado contra su renuncia en las últimas horas, en el cargo hasta octubre. Está evidenciándose que tal vez no pueda lograrlo, que tal vez su salida sea, repito, en las próximas horas, días, pero pueden ser semanas, y también puede ser
meses. Eso depende de la sucesión, de que haya una posibilidad de encontrar fácilmente el sucesor. El problema es que hay muchos que aspiran a ser los sucesores de Boris Johnson. Hay muchos conservadores fuertes, entre ellos Rishi Sunak, el secretario de Finanzas o el ministro de Finanzas, Sajid Javid, el ministro de Salud, el que se destacó, sobre todo con la campaña de vacunación, que fue lo más fuerte en el gobierno de Boris Johnson, ¿no? Bueno, son varios los que aspiran a ocupar el cargo de primer ministro y eso tal vez dificulte el mecanismo sucesorio y la haga un poco más lenta a esa sucesión, pero en todo caso van a ser días o semanas. Perfecto. Claudio Fantini, muchísimas gracias por este contacto y por darnos este marco de realidad de lo que está aconteciendo allí en el Reino Unido. Ha sido un gusto, hasta siempre. Un gran abrazo. Así pasaba Claudio Fantini, periodista y analista político en esta edición de Noticiero 9. Hacemos una breve pausa, ya continuamos.